Hola a todos, soy vuestro anfitrión El Cable, bienvenidos al videoinforme semanal de Glassnode para la semana 38. Esta semana vamos a hablar extensamente acerca de la fusión de Ethereum, que sin duda es una impresionante proeza de la ingeniería dentro de la industria del blockchain, algo a lo que todos deberíamos por supuesto ofrecer nuestro reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta la enorme magnitud de este fenómeno y la cantidad de años que lleva en desarrollo. Hoy vamos a explorar algunas de estas métricas que tienen que ver con la prueba de participación. Vamos a entender cómo funcionan, cómo describen el sistema de consenso, qué forma cobra la distribución de los validadores y la realidad acerca de las dinámicas de oferta. Porque se ha estado hablando mucho acerca de cómo Ethereum va a empezar a ser deflacionario, pero nosotros vamos a analizar los datos y comprobar qué ha estado ocurriendo realmente desde que se produjo la fusión. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es la implementación exitosa de un enorme proyecto de ingeniería que lleva mucho tiempo en marcha. Básicamente estamos hablando de una transición que lleva planeándose para Ethereum desde hace muchísimos años, que no es otra cosa que el cambio de un sistema de consenso por prueba de trabajo a uno por prueba de participación. Así que podríamos decir que ahora tenemos dos grandísimos proyectos, uno basado en la prueba de trabajo, en el que Bitcoin se encuentra prácticamente solo, al menos dentro de una escala significativa, y otro que es Ethereum, que acaba de dar el salto al sistema por prueba de participación, que realmente trae consigo una opción alternativa en lo que se refiere a todas estas nuevas métricas del blockchain para empezar a discernir cómo funcionan estos dos tan diferentes sistemas. De modo que sí, vamos a navegar estas nuevas métricas del sistema de prueba de participación porque es importante saber que hay muchas diferencias. No tiene nada que ver la manera en que uno y otro operan, ya que el sistema de prueba de trabajo tiene muchas cualidades que sencillamente son distintas a las de la prueba de participación. Vamos a echarle un vistazo a todo ese movimiento de validadores entrando y saliendo de la reserva de consenso y expandiremos acerca de esos pequeños matices de lo que significa en términos de la emisión monetaria, porque la emisión es mayor cuantos más validadores llegan a la red y viceversa, por supuesto. También vamos a hablar de la actual oferta de ETH en stake y la distribución de esos stakers, centrándonos especialmente en cuánta de esa oferta está en manos de los proveedores de este servicio, en comparación de cuánta de ella está siendo operada directamente por stakers individuales. Y por último vamos a tener que hablar de la realidad de las dinámicas de oferta deflacionaria. Mucho se ha estado hablando del EIP 1559 y el efecto que este mecanismo de quema va a tener, porque la verdad es que lo que se puede observar en estas últimas semanas no está en línea precisamente con la naturaleza deflacionaria que mucha gente se esperaba. Así que hablaré de la realidad de los hechos y presentaré algunos de los modelos que hemos diseñado en el Workbench de Glassnode, y son importantes porque muestran el desempeño real del network, y me encantan también porque presentan las dinámicas de oferta al desnudo. Aprovecho antes de empezar a invitaros a que os suscribáis, nos deis un like, y espero sinceramente que os guste e interese este tipo de contenido, porque creedme, vamos a zambullirnos de lleno en la fusión para tratar de entender un poquito mejor cómo funciona el sistema de prueba de participación de Ethereum. La primera gráfica con la que quiero empezar es una muy interesante, porque muestra cómo de dramática es la diferencia entre el sistema de prueba de trabajo y el sistema de prueba de participación. Estos dos mecanismos no tienen nada que ver, son completamente diferentes. Aunque ambos están diseñados para mantener ese consenso dentro del blockchain, aquí tenemos la media y la mediana del intervalo por bloque. El sistema de prueba de trabajo es muchísimo más probabilístico. Tenemos un grupo de mineros que compiten entre sí y ese tiempo por bloque, que en Bitcoin son en torno a unos 10 minutos, en Ethereum son más bien 13 segundos. Pero ese valor es la cifra que de media debería tardar en producirse cada bloque. Y los ajustes de dificultad van por supuesto serpenteando ese puzzle dependiendo de cuál es el tiempo realmente observado para esa producción. Así que aquí en la izquierda podemos ver esta variabilidad natural. No es otra cosa que el tiempo de producción aleatorio, por así decirlo, que debe encontrarse claro dentro de ese intervalo de tiempo en el que los mineros están tratando de cincelar ese bloque. Así que mirad, se ve cómo oscila entre los 16 segundos y en torno a un mínimo de 8 segundos. Y se aprecia perfectamente cómo en realidad es muy variable. Se trata de la naturaleza probabilística intrínseca al sistema de prueba de trabajo. Y como no, se puede ver exactamente cuándo ocurre la fusión. La dificultad de minado inmediatamente pasó de un segundo a otro
a 0 sin ni siquiera que hubiese un periodo de desaceleración. El sistema de consenso por prueba de trabajo simplemente cesó de existir y se produce la transición inmediata a la prueba de participación. La diferencia principal es que este nuevo sistema utiliza espacios y épocas, de lo que hablaremos en un segundo en más detalle, pero que esencialmente se resume a que los bloques están programados. Habrá uno nuevo 100% cada 12 segundos, así que es sin duda un intervalo predefinido. Ya no existe ese elemento probabilístico, se elimina de la ecuación toda esa naturaleza competitiva y el protocolo automáticamente elige a un validador y le ofrece proponer el siguiente bloque. Y por lo general, por supuesto que lo hacen, aunque veremos también los detalles y matices de cómo funciona el mecanismo. Pero bueno, se observa perfectamente cómo un sistema se parece mucho más a la clásica producción de una materia prima con esas operaciones típicas de la prueba de trabajo, frente a un sistema en el que sencillamente los bloques están preasignados y un validador tiene la opción de proponer ese bloque dentro del sistema. Sin duda, dos modelos muy diferentes, dos sistemas de consenso que no tienen nada que ver. Y no hay manera más evidente de ver el momento de la transición entre estos dos sistemas que esta gráfica. Hoy vamos a hablar de dos paneles que por supuesto podéis encontrar dentro de los paneles preseleccionados por defecto, aunque están enteramente en inglés. Y en mi eterna labor por enriquecer a la comunidad hispanohablante, yo mismo he creado unos en el que todo el contenido se enfoca exclusivamente en español. Por supuesto, encontraréis los enlaces directos en la descripción de este vídeo. Vamos a empezar por el sistema de prueba de consenso. No voy a ir uno por cada uno de estos puntos, pero esencialmente vais a encontrar aquí qué es un espacio, qué es una época, un comité de validadores, cómo se certifican los bloques, etcétera, etcétera. En términos generales, los huecos en los que se sitúa cada bloque, esos espacios, están enteramente preasignados. Los espacios van a ir surgiendo de manera regular, cada unos 12 segundos, y cada vez que surge un nuevo espacio, se junta un equipo de 128 validadores que forman un comité, cuya función es básicamente gestionar esa época. Una época es simplemente un grupo de 32 espacios, así que esos 128 validadores van a estar a cargo de que la época cumpla lo que tiene que hacer. En cada uno de esos espacios, a uno de estos validadores se le va a dar la oportunidad de proponer el bloque en cuestión. Pensad en ello como que tienen una oportunidad para construir un nuevo bloque. Pero claro, algunas veces ese bloque se pierde. Puede ser que el validador esté desconectado o que haya algún tipo de incidencia y el bloque no se pueda ejecutar con éxito. De modo que lo que tenemos aquí, estos bloques perdidos, son momentos en los que a un validador se le ofrece proponer un bloque, pero no se recibe una respuesta de ese validador en concreto. Así que tenemos la cota de espacio, los bloques perdidos y ocasionalmente también se producen bloques huérfanos. Es algo que ocurre durante un tiempo, pero después de la actualización que ocurrió en el 2021, lo cierto es que ha habido muy pocos bloques huérfanos. Generalmente estos bloques quedan huérfanos porque se están proponiendo dos bloques al mismo tiempo, aunque como es lógico, solo uno de ellos puede ser seleccionado para incorporarse al final de la cadena. Así que es básicamente un bloque que efectivamente fue producido, pero que finalmente fue rechazado por el network. En otras palabras, representan una historia del blockchain que pudiese haber sido, pero que finalmente nunca fue. Y finalmente tenemos la cota de épocas, que es simplemente el número de veces que se han formado ese conjunto de 32 espacios, y en cada época la red contará con un nuevo comité de validadores. Así que como podéis ver, hay algunas piezas más moviéndose bajo el capó del sistema por prueba de participación, y eso genera que haya muchas dinámicas diferentes, muchas más piezas móviles comparado con el sistema de prueba de trabajo. Porque claro, la prueba de trabajo es un mecanismo relativamente sencillo, en el que simplemente hay un problema que necesita ser solucionado por los mineros como única condición para poder producirse ese nuevo bloque. Así que este nuevo sistema que acaba de adoptar Ethereum es un poquito más complicado, tiene algún que otro matiz más en términos de cómo funciona, y cuenta con muchísimos sistemas más de programación, como el comité de validadores, opciones algorítmicas ya preseleccionadas y preasignadas, hay cotas de espacio. En resumen, hay muchos más elementos, pero tranquilos porque vamos a cubrirlos uno a uno para comprenderlos perfectamente en esta entrega. Cuando hablamos de la estabilidad del network, tenemos que tener presente, por ejemplo, el elemento de los bloques perdidos, en los que el validador al que se le había ofrecido la oportunidad de proponer un bloque simplemente no llegó a responder a tiempo. De modo que si juntamos el recuento de cuántos bloques han sido ofrecidos a esos validadores versus cuántos bloques han tenido realmente éxito a la hora de ser propuestos, nos encontramos con algo llamado el ratio de participación. Fijaos que típicamente oscilamos entre un 98 y
un 99%. Pero francamente, la red es bastante capaz de mantenerse en ese entorno que oscila por encima del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más del 99% de los bloques sí que fue rellenado por un bloque. Y en general hay muy pocos bloques perdidos. Así que un ratio de participación menor podría implicar, por ejemplo, que hay un gran grupo de validadores que se ven afectados, por ejemplo, cuando un gran proveedor de servicios como un exchange tiene puntualmente alguna clase de problema con su nodo en particular. A veces puede que sea uno de los clientes los que tenga el bug. Así que sí, de vez en cuando hay algún que otro desplome, aunque no hay que alarmarse porque nunca prácticamente hemos estado por debajo de un 97%. Durante prácticamente la totalidad del tiempo de existencia de la cadena Beacon, nos hemos mantenido en las cotas más altas de participación. De modo que hay que tener presente que estas oscilaciones ocurren muy a corto plazo y por tanto si vemos cómo empieza a descender más seriamente el ratio de participación, seguramente sea debido a un problema de un cliente en particular o que alguno de los proveedores de staking está teniendo problemas internos. Bueno, luego tenemos unos 128 validadores que trabajan dentro de cada una de las épocas. Solo uno de ellos propone un bloque y los otros 127 confirman y certifican que efectivamente ese bloque cumple con todas las normas y las reglas explícitamente consensuadas por la red. Si multiplicamos todo eso, teniendo en cuenta que una época dura en torno a los 6,4 segundos, si a lo largo de un día cualquiera esos 127 validadores votan que sí tras la proposición de un bloque, pues al final del día deberíamos encontrarnos con entre 800.000 y 700.000 certificaciones. Y esto es cada día. Se puede apreciar que efectivamente el network se ha llegado a estabilizar en torno a esa cota de 700-800.000 certificados al día. Mirad qué curioso, al tiempo que vimos este descenso en el ratio de participación, simultáneamente también vimos cómo cayó el recuento de certificaciones. Por esto es muy fácil identificar que cuando suceden eventos de este tipo, efectivamente deba tratarse de algún problema puntual que esté atravesando un proveedor de staking y que además, por supuesto, sucede dentro de una escala que relativamente es lo suficientemente considerable como para dejar su huella. Pero vamos, que en poco tiempo vemos cómo estas métricas rápidamente regresan a sus valores típicos, con lo que cuando nos referimos a la estabilidad del network podemos decir que las cosas van bien. Y a lo largo del tiempo siempre nos serviremos de estas herramientas para conocer cuántos validadores efectivamente están conectados y respondiendo a las peticiones que se requiere sobre ellos mediante el ratio de participación, y al mismo tiempo con el recuento de certificaciones podremos saber cuántos de esos validadores votan con un sí a que efectivamente el bloque cumple con los requisitos del consenso y debe ser incorporado al final de la cadena. Bueno, cuando hablamos de que hay validadores que se mueven entrando y saliendo de la reserva de validadores, hay que saber que de hecho existe una fila, hay un orden. No se permite que haya una avalancha de nuevos validadores entrando en el network y por supuesto que tampoco se permite que haya demasiados de ellos saliendo a la vez. Así que hay una fila de entrada y una fila de salida. El objetivo, lógicamente, es cumplir con la función de estabilidad que necesita el network. Y por muchos validadores que quieran entrar en cualquier momento determinado, se van a encontrar con que hay una puerta de entrada que no va a permitir el acceso a más de un cierto número de validadores por cada época, y esto es exactamente lo que nos muestra esta gráfica. Por ejemplo, en rojo tenéis representados los validadores activos, y mirad cómo prácticamente durante la totalidad de la historia de la cadena Beacon, la tendencia es claramente ascendente. Esta línea azul es básicamente el límite impuesto por la red. Aquí podéis ver cómo el límite de cambio está determinado por un máximo de 4 validadores, pero es un valor que también va aumentando a medida que hay más y más validadores en el network. Así que curiosamente, cuantos más validadores hay en la red, a más se les permitirá entrar. Fijaos cómo claramente se ven esas instancias en las que recibimos una avalancha de nuevos validadores. Aquí abajo, por ejemplo, tenéis el número de nuevos validadores. Por supuesto, no es sorprendente que estas dos métricas se alineen prácticamente a la perfección. Cuando hay mucho interés, muchos validadores queriendo entrar en el network, lo que tiende a ocurrir es que se alcanza el límite y la fila cierra sus puertas para que no entren más allá de los que el protocolo tiene preestablecidos. ¿Qué ocurre entonces? Que tiene que pasar un cierto tiempo para que esas entradas se puedan procesar. Fijaos cómo claramente la cantidad de nuevos validadores va aumentando durante ese mismo intervalo de tiempo. Y luego hay momentos en los que hay algunos menos.
No llegamos a alcanzar realmente ese límite, esa cota máxima, representado por todo este espacio en blanco, en el que efectivamente hay mucho menos interés por parte de los participantes a la hora de querer formar parte del network. Por tanto, lógicamente, el gradiente de nuevos validadores se ralentiza considerablemente. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es básicamente la fila de nuevos validadores que están tratando de entrar al network, y esta gráfica de aquí nos muestra cuántos finalmente terminan entrando y formando de esta manera parte de la red. Tampoco podrían faltar, por supuesto, aquellos que están saliéndose de la fila. Y honestamente es una cifra relativamente escasa, porque en total hay menos de unos 500 validadores a los que se les ha expulsado inmediatamente o quienes han decidido cesar voluntariamente su participación en el sistema de consenso. Así que hay muy pocos validadores realmente que hayan abandonado este espacio. Hay otra cosa a tener en cuenta. Aunque un validador ya no forme parte del protocolo, aún no puede retirar sus fondos en staking. Estamos todos esperando a que se produzca la actualización Shanghai. Ese es el requisito previo que se necesita antes de poder retirar ninguno de los fondos que se hayan depositado en el stake. Así que el capital va a permanecer ahí sí o sí, pero uno puede decidir perfectamente abandonar la reserva de validadores, de modo que ya no participará en el sistema de consenso, por lo que no habrá ya más recompensas para él, pero tampoco más penalizaciones. Hay que mencionar también que en lo que se refiere a estas expulsiones inmediatas del network, todavía se requiere alguna que otra investigación más en profundidad para determinar si han sido eventos en los que un participante ha sido descubierto llevando a cabo alguna clase de comportamiento malicioso, o si esto más bien sea debido a que los propios desarrolladores estuviesen simplemente tratando de averiguar y comprobar que efectivamente el sistema de expulsión funcionaba. Entonces, bueno, en toda la historia solo ha habido de momento unos 175 validadores que han sido expulsados del network, y solo en torno a unos 670 validadores han optado por voluntariamente abandonar la red. Así que no nos pillamos los dedos si decimos que ha mantenido prácticamente en su totalidad constantes llegadas al sistema más que salidas. Y ahora vamos a hablar de algo que tiene sus ciertos matices. Es algo que llamamos stake validador total y el stake efectivo. Ahora, cada nuevo validador que quiere ponerse en la fila de entrada debe depositar necesariamente al menos 32 ETH, y desde ese momento podrán comenzar a ganar algún tipo de remuneración por la emisión de los bloques o por las comisiones. En ocasiones pueden sufrir alguna fuga por inactividad, en cuyo caso su balance descendería, y también se les podría perfectamente expulsar de la red y sufrirían una penalización que haría su balance también descender. Así que esos 32 ETH son solo el punto de partida, porque luego ese balance tiene distintas maneras mediante las cuales puedes subir o bajar. Entonces la cantidad total va a ser una suma de todos los depósitos, todas las remuneraciones obtenidas, y a eso por supuesto se le restan las penalizaciones por inactividad o expulsión. Así que es la cantidad total real depositada y todas las variaciones que puedan suceder al balance después de ese punto. Aunque hay que saber que cada validador solo tiene permitido disponer de un balance efectivo, que está limitado por el tramo superior a esos 32 ETH y que por debajo de eso va a descender siempre en incrementos de 1 ETH. Es decir, que si un validador, por ejemplo, tiene un balance de 31,25 ETH, su balance efectivo en realidad es 31 ETH. Aquí tenéis mejor descrito con algunos ejemplos cómo funciona exactamente, así que lo podréis leer tranquilamente cuando accedáis a través del link que está en la descripción de este vídeo. Aunque a grandes rasgos este balance total efectivo se le puede considerar como la cantidad de ETH que está participando activamente en la red, porque aunque un validador disponga de más de 32 ETH en su balance, nunca va a poder tener más de 32 activos, de modo que cualquier remuneración que el validador obtenga por encima de eso se va a considerar directamente como un excedente o un staking activo, por así decirlo. Y esto se hace con el objetivo de mantener un cierto equilibrio con los fondos que están en el stake de la red en todo momento. Mirad, la siguiente gráfica tiene una combinación de estos elementos. La línea roja es el balance total. Y mirad lo que ocurre a lo largo del tiempo, según van los validadores acumulando esas remuneraciones, el balance total se aleja cada vez más del balance efectivo, los fondos que están participando activamente en el sistema de consenso. Así que esta distancia
distancia entre los dos nos muestra básicamente toda la cantidad de capital que se está generando, toda esa remuneración obtenida y todo ese delta que genera ingresos de diferentes maneras para los participantes, es decir, los validadores. Y luego tenemos la línea morada, que representa esta misma relación, cuánto hay de balance total frente al balance efectivo del sistema. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Pues justo aquí, en torno a un 94,6%, lo que quiere decir que en torno a un 5,4% existe en el balance total como una especie de bonus por encima del balance efectivo que se utiliza en el consenso y que tiene una función determinada útil. Y ahora vamos a pasar a nuestras dos últimas gráficas de esta sección. Aquí tenemos el balance de ETH total que está en manos de los diferentes proveedores de servicios staking. Y mirad, porque ya hemos incorporado una buena cantidad de proveedores de este tipo de servicios a los que les seguimos activamente la pista. Hoy por hoy, si tenemos en cuenta todo el balance en posesión de estos diferentes proveedores del servicio staking, hay en torno a unos 10 millones de ETH destinados al stake del consenso a través de ellos. Y ojo, porque esto no es una cantidad nada desdeñable. Estamos hablando de en torno a un 69% de todo el stake que existe en la cadena Beacon. Es decir, que en torno a un 70% de todo el ETH en stake está en manos de estas empresas que tenemos aquí. Fijaos qué enorme es la cantidad de liquidez que tiene el primer proveedor, que es Lido, por supuesto. Luego tenemos a Coinbase y luego tenemos a Kraken. Los tres en conjunto manejan el 59% del total. Son unas cantidades muy grandes, que al mismo tiempo, por supuesto, es muy comprensible, porque hay ciertos motivos que hacen que utilizar estos servicios sea algo muy atractivo. Para empezar, por supuesto, el gasto técnico que conlleva ser un validador por cuenta propia, así que lógicamente es conveniente y cómodo, además de, por supuesto, delegar los riesgos que supone la inversión inicial. Luego también siempre va a haber una cierta cantidad de inversores que no llegan a tener esos 32 ETH requeridos y van a necesitar para participar el apoyo de algún tipo de reserva. Y luego además ofrecen la capacidad y posibilidad de tokenizar ese stake. Es algo que ya venimos viendo desde hace bastante tiempo en Lido, en Rocket Pool y más recientemente en Coinbase, que acaba de lanzar su nuevo producto CBETH, que en esencia es un producto de derivados de staking líquido sobre el ETH que el propio Coinbase tiene en stake. Así que hay muchas razones que explican este comportamiento. Y aunque es algo de lo que se ha estado hablando durante mucho tiempo, disponemos por fin aquí de las cifras reales. Y en resumen es que en torno a un 69% de la oferta stake está en manos de estos proveedores y no todos son iguales, algunos son más descentralizados que otros y luego también el spread varía aquí y allá, pero en definitiva hay razones muy lógicas que empujan a los interesados a utilizar esta clase de servicios. Y la mayoría de los participantes piensa así, prefieren utilizar la comodidad que ofrecen estas diferentes empresas a preocuparse de los detalles técnicos que conlleva básicamente ser un nodo independiente de la red. Y la última gráfica a la que vamos a prestar atención hoy es el precio realizado del stake. Y es interesante porque explica por qué mucha gente ha optado por sumarse al barco de Lido y sus diferentes productos de staking líquido. Y mirad, esta línea roja representa el precio medio de todos los depósitos que se encuentran en el stake de la prueba de participación. Y claro, esto nos deja un precio medio en staking de más o menos $2.330, que lógicamente está un buen mordisco por encima del precio al que nos encontramos ahora de en torno a los $1.300. Entonces, ¿qué nos muestra esta gráfica? Pues hoy por hoy la magnitud de las pérdidas no realizadas. ¿Cuál es la cantidad total de capital que han depositado los validadores? Y teniendo en cuenta el precio de mercado en el momento en el que se depositó todo ese ETH, visualmente nos hacemos una clarísima idea del grado de estrés financiero que están soportando estos inversores. La cifra a día de hoy da un poco de miedo, porque estamos hablando de unos 12.000 millones de dólares que se encuentran atrapados en estos momentos en un stake no flexible que representa unas pérdidas no realizadas en manos de sus inversores. Ahora, compara ese precio realizado con el precio realizado del conjunto del mercado que está representado por esta línea azul, el cual ahora oscila en torno a los $1.600 aproximadamente. Son posiciones muy aventajadas comparativamente hablando. De los 2.300 a los 1.600 es mucha diferencia para el precio realizado, de modo que es evidente por qué ha tenido tanto éxito y por qué la gente ha corrido a utilizar este tipo de derivados tokenizados de ese ETH en staking. Tiene que ver con que estos proveedores les permiten vender, comprar, protegerse y cambiar sus posiciones acordemente para acotar riesgos. La explosión de inercia en el interés por estos derivados tokenizados de stake líquido es completamente razonable, por supuesto. La gente se va a Lido, Rocket Pool o Coinbase porque le da más opciones. Por eso no es demasiado sorprendente ver cómo acaparan tanto del mercado, porque directamente solucionan todos estos problemas de aquí. Aparte, por supuesto, de permitir a estos inversores vender su riesgo y protegerse combinando posiciones.
mes. Antes de comenzar con el segundo panel, me gustaría hacer una breve pausa para comentar un nuevo estudio que acabamos de publicar en Glassnode. Este suele ser un contenido exclusivo para nuestros miembros avanzados y profesionales, pero este lo hemos querido hacer público porque muestra paso a paso cómo crear una métrica propia. Y es muy interesante porque esta métrica identifica máximos y mínimos de un ciclo de mercado usando como referencia un concepto que se emplea en la ingeniería de excavación. Lo que hace es identificar momentos en los que una enorme proporción del mercado traspasa un umbral de altísima rentabilidad. Esas instancias clave en las que empiezan a disiparse las clásicas correlaciones. O bien porque todo el mundo está en ganancias en máximos históricos, o aquellas otras en las que se percibe un cambio en el sentimiento y el comportamiento inversor hacia un régimen de acumulación a largo plazo cuando rondamos esos mínimos absolutos de un mercado bajista. Así que es una guía paso a paso de cómo construir esas funciones para darle forma a esta nueva métrica que utiliza principios propios de la física que son conocidos en el ámbito de la excavación geológica. Así que, como os digo, un estudio realmente fascinante e interesante. Tenéis como siempre el enlace directo en la descripción del vídeo. Y tampoco dejamos de trabajar nunca en nuestras nuevas gráficas de Workbench. Lo cubrimos todo desde los indicadores de mercado, las dinámicas de oferta, los modelos de precio, métricas recientes que profundizan en la prueba de participación y un largo etcétera. Así que si eres un suscriptor profesional, no dudes en pasarte para cotillearlas todas y preguntarnos cualquier cosa acerca de la que más te interese aprender. Bueno, ahora sí, damos el salto a la segunda parte del vídeo, en la que nos vamos a centrar más en las dinámicas de oferta. Ha habido mucho debate en torno a la caída de la emisión monetaria al dar el salto de un sistema de consenso por prueba de trabajo a otro por prueba de participación. Pero no solo eso, porque además vamos a hablar también del sistema de quema EIP 1559. Arrancamos este análisis con las concentraciones de oferta de Ethereum. Queremos saber dónde se ubican esas enormes conglomeraciones de oferta, porque cada una tiene sus propias dinámicas. Aquí en amarillo, por ejemplo, tenemos toda la oferta que está en manos de los exchanges. En rojo, la oferta contenida dentro de los contratos inteligentes. Y arriba, en morado, creciendo además sustancialmente, como podéis ver, está la oferta localizada dentro de la cadena Beacon. Mirad que es cierto que la cantidad en staking no es aún tan grande como la que se encuentra en los contratos inteligentes o en los exchanges, pero continúa creciendo y representa una porción de la oferta cada vez más significativa. Se trata de más o menos un 12% de toda la oferta monetaria de Ethereum alojándose ya dentro de la cadena Beacon. Mirad simplemente la magnitud con la que está creciendo y a qué ritmo. Y ahora que hemos dejado prácticamente atrás los riesgos implícitos de la fusión, podríamos empezar a esperar que este crecimiento siga su curso, especialmente cuando tenemos en cuenta esos productos de derivados tokenizados de staking líquido. Así que es una dinámica que se prevé que siga en aumento. Pasamos ahora a hablar de la economía validadora. Más concretamente hablaremos de cómo el ratio de emisión y la rentabilidad por validador varían directamente en función de cuántos participantes están activos dentro de la red. En el protocolo de Ethereum tenemos que hacer dos cálculos. La rentabilidad anual estimada por validador por un lado, que supongamos que si se tratase de un 4%, estarías ganando un 4% anual sobre esos 32 ETH que tienes en el staking dentro de la cadena Beacon. Pero fijaos porque tenemos una fórmula que nunca va a ser igual, porque depende directamente de la cantidad de validadores que se hayan incorporado al sistema de consenso. En otras palabras, el rendimiento de tu inversión en realidad disminuye cuantos más validadores entran en la red y van a seguir entrando, no cabe duda. Y cuando el network cuente con un grandísimo número de validadores, por encima del 1.000.000, 1.200.000, por ejemplo. Ahora mismo estamos en torno a los 430.000 validadores, más o menos, así que imaginad que la reserva de validadores se duplicará o triplicará en un futuro. Pero cuando ese momento llegue en torno a esos valores, esta curva de rentabilidad va a empezar a estabilizarse. Si ahora mismo estamos por encima de un 4%, acabaremos estabilizando este rendimiento entre un 3 y un 2,5%. Así que esta es la idea: cuanto más envergadura vaya cobrando la reserva de validadores, más la rentabilidad estimada por validador irá en descenso. Así que sí, factor a tener en cuenta: el rendimiento de tu inversión va cayendo a lo largo del tiempo. Y simultáneamente la emisión de ETH, la emisión monetaria con la prueba de participación, también se rige en función al recuento de validadores. Aunque un pequeño matiz: en lugar de ese número encontrarse en el denominador, donde provoca que el resultado final de la ecuación vaya disminuyendo cuanto más validadores van llegando al network, como acabamos de ver, cuanto más staking vaya habiendo, menos rentabilidad tendrá ese staking para cada uno de los
nuevos participantes, y aquí sin embargo la emisión de ETH va aumentando a medida que crece el stake y van llegando nuevos validadores al sistema. Fijaos, aquí se ve perfectamente la emisión monetaria de ETH aumenta a medida que crece la reserva de validadores y más participantes entran en el sistema de consenso. En la época del Génesis, cuando comenzó la cadena Beacon, se estaban acuñando unos 155.000 ETH al año. Hablando por supuesto en todo momento de esta cadena que funciona con prueba de participación. Y nos situamos en el momento presente en torno a los 675.000 ETH anuales. Y esta tendencia va a seguir en aumento, cada vez va a entrar más ETH en circulación a medida que vayan llegando cada vez más validadores. Así que es sin duda una dinámica muy interesante con este recuento de validadores. Cuanto más alta es la rentabilidad, ese rendimiento sobre la inversión inicial, lógicamente a más participantes atrae y según va creciendo ese número, se va estrechando ese rendimiento. Parece como la mecánica es parecida a la de los bonos, en la que cuanta más demanda hay por algo, menor es su productividad en términos de rentabilidad y rendimiento. Y también podemos calcular los ratios de inflación nominal. Esto no tiene en cuenta el sistema de quema del EIP 1559. Esto solo tiene en cuenta el ratio de emisión, ni más ni menos. Imaginando que no se hubiese establecido ese sistema de quema, ¿cuánta es la cantidad de ETH que se está acuñando en términos anuales? ¿Y cuánto es en estos momentos? En torno a un 0,56%, lo que es, como no, muy inferior al 3,4% más o menos al que nos tenía acostumbrados el sistema por prueba de trabajo anterior. Y aquí es donde encontramos esa primera idea sobre cómo debería la emisión monetaria de ETH ir reduciéndose. A ver, y no está nada mal, pasar de un 4 y pico por ciento a un 0,56% ahora es una gran mejoría, sin duda. Pero ojo, que no se nos olvide que esto va a seguir creciendo a medida que vayan llegando también más validadores. Y tened en cuenta que hasta que se produzca la actualización Shanghai, estos valores no tienen otra opción más que seguir subiendo. Lo único que puede pasar hasta la actualización es una de dos: o que sigan entrando cada vez más validadores, metiendo más capital en staking, empujando con ello en ascenso la emisión monetaria, o que nos quedemos igual, porque de momento y hasta esa actualización, nadie puede retirar sus fondos del staking. Sigamos añadiendo ahora una capa de profundidad. Aquí tenemos el ratio de inflación nominal que hemos añadido aquí en azul y que, como podéis ver, es mucho más pequeño en proporción que el área roja, que es, como no podía ser de otra manera, la quema del EIP 1559. Pero que nadie dé saltos todavía, porque esto es una simulación imaginaria, porque no nos olvidemos, justo hasta el momento de la fusión teníamos dos sistemas de emisión monetaria, el de la cadena de prueba de trabajo y el de la cadena Beacon con la prueba de participación. Y sí, desde el verano pasado ya estaba en funcionamiento el sistema de quema EIP 1559. Pero tengamos en cuenta que hasta hace bien poco hemos tenido esas dos fuentes de emisión. Ahora sigamos para comprender bien el modelo. Aquí tenemos la emisión monetaria al desnudo sin tener en cuenta ningún tipo de quema, representada por esta misma curvatura, y aquí en rojo tenemos el sistema de quema del EIP 1559, simulando que la fusión se produjo exactamente en el mismo momento en el que este sistema de quema entró en vigor. Como os decía, en agosto del año pasado. Bien, ¿qué nos muestra esta línea morada? Pues que efectivamente, si esa hubiese sido la realidad de ETH, claramente durante prácticamente la totalidad de la carrera alcista, ETH hubiese sido enteramente deflacionario. Pero claro, este modelo no tiene en cuenta toda la emisión producida por el sistema de prueba de trabajo, que sí que se estaba produciendo al mismo tiempo. Pero a pesar de todo, fijaos cómo ahora la línea morada se ha adentrado en el área azul. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy la quema de monedas es inferior a la emisión. Incluso después de haberse producido la fusión, nos encontramos claramente en un régimen inflacionario. Y esto es muy importante, porque si no mapeamos este tipo de cosas, no podríamos distinguir la teoría de la realidad, no sabríamos lo que ocurre realmente bajo el capó. Y la realidad es, la triste realidad para muchos, que incluso después de haberse producido la fusión, seguimos inmersos dentro de un régimen inflacionario. En lugar de estar la quema retirando ese 0,56% de oferta monetaria, solo está atacando en torno a la mitad de eso, un 0,25 más o menos. Pero bueno, para ser sinceros, está retirando de la circulación la mitad de lo que se está produciendo. Es una mejoría increíble comparado con lo que teníamos antes. ¿De cuánto exactamente estamos hablando comparado con la prueba de trabajo? Pues una reducción de más o menos el 92%. El cambio es dramático, pero seguimos arrastrando una inflación neta. ¿Y por qué es esto? Bueno, principalmente es causa de las bajísimas comisiones del gas, que son típicas
típicas de un mercado bajista. Estas comisiones se han revertido ya hasta prácticamente los niveles del 2020 antes de la fase alcista. Esto es reflejo de la bajísima congestión que soporta en estos momentos la red de Ethereum. Y este es el motivo, la consecuencia directa de que la quema también esté siendo tan baja históricamente hablando. Este de aquí es nuestro modelo combinado. Es el cambio neto de la oferta con el sistema por prueba de participación. La línea naranja es nuestro sistema por prueba de trabajo con la quema EIP 1559 activada. Mirad cómo claramente es mucho más alta. Cualquier cosa que esté por encima de esta línea del medio se ubica en territorio inflacionario. La línea azul es solamente el sistema por prueba de participación. Es decir, estamos reflejando este modelo morado anterior. De modo que la línea azul es la prueba de participación con el sistema de quema EIP 1559 incorporado. Mirad cómo no cabe duda de que la diferencia es abismal. ¿Y qué es el área verde entonces? El área verde representa lo que ha estado ocurriendo de verdad en el network de Ethereum. Hasta la fusión que teníamos, la prueba de participación más la prueba de trabajo menos la quema. Por eso no nos tiene que sorprender que estas barras verdes se ubiquen siempre por encima del trazo naranja con el que identificamos la prueba de trabajo, porque sobre esa emisión hay una capa más, la emisión que producía la prueba de participación, que ha provocado la fusión, un colapso inmediato hasta la línea azul. En otras palabras, esta línea azul se ha convertido ahora en nuestra realidad. Todo lo que hay en este histórico es una especie de simulación. Pero desde la fusión, esta línea morada y esta línea azul, que son la misma, se han convertido en la realidad absoluta de cuánta emisión monetaria se está produciendo netamente hablando. Ahora mismo estamos emitiendo 988 ETH al día, mientras que cuando la realidad incluía la prueba de trabajo, emitíamos al día por encima de los 13.000 ETH. De los 13.000 a los 900 hay una reducción dramática en esta emisión diaria. Quedaos con la escala y la magnitud de este hecho, porque para terminar vamos a acercarnos muchísimo en la gráfica. Se trata de una gráfica en temporalidad horaria. En la punta izquierda se encuentra situado el evento de la fusión, en verde tenemos la emisión monetaria, esas monedas acuñadas gracias al sistema por prueba de participación, en rojo está representado el sistema de quema EIP 1559, aquí se aprecia muy bien cómo la emisión es más grande que la quema actualmente, lo que provoca esta línea azul ascendente por encima del punto medio, porque estamos dentro de un régimen inflacionario. Esta línea azul deduce la quema de la emisión total, así que lo que se está inyectando a la circulación es esta franja de aquí. Ojo al dato, porque durante las primeras 12 horas de la fusión sí que llegamos a atravesar una pequeña fase deflacionaria. ¿Por qué? Pues porque la fusión atrajo mucha actividad, las comisiones del gas subieron y eso provocó que la quema se multiplicase acorde. Pero desde entonces, como se puede apreciar perfectamente, hemos regresado a un entorno inflacionario. Pero hay que recordar que sea como sea, la cantidad de emisión monetaria es un 92% inferior cuando lo comparamos con lo que emitíamos con el sistema por prueba de trabajo, por lo que es indiscutible, el efecto de la fusión es muy significativo. Bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Muchas gracias por haber permanecido a la escucha. Por favor, déjame saber en la sección de comentarios si este contenido te interesa, te gusta y si quieres que lo siga produciendo. Este sistema del que hemos hablado hoy es bastante nuevo, tiene muchas piezas móviles, pero como siempre el objetivo es tratar de explicarlo de la manera más comprensible posible para poder dotaros de las herramientas necesarias a la hora de utilizar e interpretar estos datos. Si tenéis cualquier duda o pregunta, por favor escribidmela en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima.